Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio en el que hoy tenemos dos invitados estupendos. Bueno, siempre son estupendos, pero hoy estamos como en familia, la verdad. Está Dani Nichols, de Joyería Nichols, director comercial, con nosotros aquí. Dani, bienvenido. Bien hallado, encantado de venir aquí otra vez a este oasis, que es este plató en el que estamos hoy. La verdad que con vosotros dos y con José Antonio Blasco Bat, que es arquitecto. Bienvenido, José Antonio. Hola, y por supuesto que es un placer tener como excusa el reencuentro con amigos. Esto Exacto. Es un lujo. Sí, tenemos ahí algún viaje planificado que yo creo que tenemos que hacer para recordar también Sí, buenos tiempos. Pues Dani nos va a hablar de diamantes y creo que tu tema tiene mucho que ver con él, o bastante que ver con el que nos propone José Antonio Blasco Abad, que nos va a hablar de Minsk, esa ciudad que perdió la memoria. Hoy vamos a irnos, como llevamos un tiempo cercano, nos vamos a ir un poco lejos. Uy, perdona. Llaman en directo que sí, que está en la tele. Es que estas cosas suelen pasar. Se me que había pasado. Claro, dice que está en la tele, que sí, que por eso, pero no puede atender el teléfono. Ya le llaman cuando termine el programa. Bueno, decía que nos vamos a ir a Bielorrusia, nos vamos a ir a su capital, Minsk, que son unos territorios que, por una parte, ahora están muy en actualidad por el tema de Ucrania y de Rusia, pero siempre han tenido una cierta indefinición histórica, que no quiere decir falta de personalidad, como hablaremos, pero es verdad que a lo largo de la historia es un pueblo que ha aparecido siempre como oculto en otras instituciones, estados más grandes, y en concreto Minsk, que es una ciudad que, como bien dices, perdió la memoria porque fue arrasada, y veremos cómo fue reconstruida, que es también de una manera un tanto peculiar. Y un apunte sobre los diamantes, Dani, que tiene que ver con toda esta zona de la que nos va a hablar José Antonio. Pues vemos últimamente todo lo que está pasando en la zona de Bielorrusia, Ucrania, etcétera, y el 40% de los diamantes del mundo vienen de lo que es Rusia, ¿vale? Entonces, y justo se corta el diamante ruso en Bielorrusia. Entonces está muy relacionado, y de ahí vamos a ver también todo este incremento de precios, y vamos a hablar de un diamante muy enigmático que se llama el diamante Enigma, y otros diamantes que están apareciendo últimamente, quizá también en relación por la subida de precios que está habiendo. Bien, pues vamos a comenzar a conocer un poquito más sobre el modelo ruso también, que no sé, igual me confundo, pero yo cuando he visto, igual que en los diseños de coches, ¿no? Cuando ves el modelo ruso en las casas a uno le aterroriza, la verdad, yo lo que he visto. Pero lo que sí que aterroriza es que nos has nombrado una ciudad que fue arrasada, has dicho, como estamos viendo desgraciadamente ahora mismo. Efectivamente, y cuando, digamos, lleguemos al final, digamos, del recorrido, vamos a hablar de ese modelo soviético, que es el que desgraciadamente estamos viendo en la televisión, que esas viviendas arrasadas, esos bloques, son precisamente de ese modelo que en cierto modo configuró una manera de hacer ciudad, de hacer viviendas, etcétera, ¿no? Que es un poco el resultado final de la película. Sí es interesante contextualizar un poquito el país, el territorio más bien, ¿no? Fijaos, es decir, si hiciéramos una especie de esquema muy simplificado, imaginad que Bielorrusia fuera un cuadrado, es un territorio prácticamente llano, en el que solamente aparece, como si fuera casi una diagonal de ese cuadrado, una cadena de colinas muy chiquitinas, es decir, la altura máxima son 345 metros, que dices, Madrid está a más de 600, con lo cual estamos hablando de algo muy pequeño, ¿no? O sea, es un terreno muy llano, muy fértil, pero que tiene una ubicación muy particular. Porque, fijaos que esa pequeña cadena de colinas lo que hace es una divisoria de aguas entre parte del país que vierte hacia el Báltico y parte del país que vierte hacia la cuenca del Dnieper, que es el río que pasa por Kiev y desemboca en el Mar Negro, ¿no? Claro, eso le convierte en la charnela entre dos ámbitos muy distintos, ¿no? El Báltico, el sur, Ucrania, etcétera y tal, con lo cual ahí tenemos ya una línea de conexión muy importante. Pero es que la otra, la que complementaría la cruz y seguiría, digamos, un poco el recorrido de esas colinas, es la que uniría pues, Moscú y el ámbito ruso pues, con Polonia,
y el ámbito germánico, ¿no? Os podéis imaginar que lo que sucede en esa encrucijada pues es que es un punto estratégico dentro del panorama de toda esa zona, ¿no? Claro, realmente es un territorio que está habitado, o estuvo, digamos, habitado por un pueblo que eran los rutenos, que tenían su personalidad, tenían su lengua, tenían sus costumbres propias, incluso, fíjate, religiosas, es decir, porque eran durante mucho tiempo, y ahora haremos una especie de rápido recorrido por su historia, fueron lituanos dentro de Lituania, que era un país entonces que era católico y tal, y los rutenos eran ortodoxos, y entonces estaban mezclados ahí, incluso llegaron a generar una iglesia propia que era la Uniata, que eran católicos pero con el rito bizantino, ¿no? O sea, que tienen personalidad propia, pero nunca han conseguido, o nunca hasta el siglo XX, habían conseguido manifestar esa personalidad en un territorio acotado y con un Estado, ¿no? Cuando el pueblo, digamos, ruteno vivía en esa zona y tal, empezó a tener la primera vez a estar adscrito a lo que es el Rus de Kiev, ¿no? El Rus de Kiev pues, es el pueblo de Kiev, que además es el origen de los propios rusos. O sea, cuando ahora Putin reclama Kiev como la madre patria y cosas de estas, pues tiene razón. Es decir, porque el Rus de Kiev es previo a todo lo de Moscú, ¿no? Entonces, en ese territorio o en ese estado más o menos medieval, nace una ciudad que es Minsk, que empieza siendo pues, bueno, pues esa encrucijada que va a darle cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero los rutenos, pues llega un momento que son, digamos, dependientes de Kiev. En el siglo XIII llegan los mongoles arrasan con todo eso hasta que llegan precisamente al pueblo ruteno y se ven frenados, entre otras cosas, porque estos se alían con los lituanos, que hasta entonces eran una especie de amalgama de príncipes que se llevaban mal entre ellos, pero se unifican contra los mongoles y crean el Gran Ducado de Lituania, en el que se introduce Minsk y el pueblo, que antes eran de Kiev, digamos, y ahora son lituanos. Los lituanos, por un tema de unidad, digamos, personal en la figura del rey de Polonia, acaban siendo el reino de la república de las dos naciones, Polonia y Lituania, que luego acaba siendo la República de Polonia, con lo cual los de Minsk ahora son polacos. Date cuenta, sí, ¿no? Sí. Claro, Polonia, a finales del siglo XVIII, como sabéis, pues es un país que se reparten entre austriacos, alemanes o prusianos de entonces y rusos, y desaparece. Y durante el siglo XIX prácticamente, es decir, Polonia no existía como entidad, ¿no? Minsk se quedó en la parte rusa, con lo cual ahora ya son rusos. Es decir, y era el mismo pueblo con su misma personalidad que va cambiando, digamos, de entorno, ¿no? Claro, la Rusia zarista no fue, digamos, demasiado buena con los rutenos, es decir, porque fueron a por ellos a eliminarlos, o a eliminarlos por lo menos su identidad, ¿no? Contra la religión, en contra del lenguaje, etc., ¿no? Todo cambió relativamente con la revolución del 17, donde los bielorrusos, los rutenos, ven la oportunidad de independizarse por primera vez, ¿no? Entonces, aparece Bielorrusia, que significa Rusia blanca, pero Rusia blanca no tiene que ver ni con una cuestión directa de colores, ni con política, ni nada. Es decir, esto viene de los mongoles. Resulta que los mongoles daban a los puntos cardinales un color. Y entonces el blanco era el oeste, el norte era el negro, el rojo era el sur, el este era azul, ¿no? Entonces los rusos blancos, los rutenos blancos, eran simplemente pues, los eslavos rutenos que vivían en el oeste. Y entonces eso significa Bielorrusia. Se proclamaron la República Nacional de Bielorrusia en el año 18 y en el 19 los bolcheviques y toda, digamos, la Unión Soviética los invadió, qué casualidad también con lo que está pasando, y los absorbió como República Socialista Soviética, ¿no? Con lo cual tuvieron una especie de espejismo de independencia, pero bueno, se mantuvieron y tal, hasta el 1991, que es cuando adquieren, en teoría, su independencia. Digo teoría porque, como estamos viendo, realmente pues es una independencia más formal que real, ¿no? Sí, son un satélite de Rusia, vamos, Totalmente. o algo Fíjate más, que no sé, además porque satélite estaría hasta más lejos, fíjate. Fíjate, una provincia. El 91 fue cuando Bielorrusia se independizó. El 94 es cuando Lukashenko entró en el poder
y lleva desde entonces, lleva casi ya 30 años, ¿eh? Es decir, con elecciones cada 5 años Sí, ganadas al 80 y tantos %, en fin. y que hay solo un candidato que se Sí, vota de aquella y manera. luego los fraudes, en fin, es una historia Sí. que efectivamente hace dudar mucho de la independencia real del país, ¿no? Claro, dices, todo esto cómo se ve desde una ciudad. Hemos hecho una especie de revisión hiperrápida. Un montón. Yo la verdad que sí, yo lo de los puntos cardinales, ¿verdad? Con colores. Eso me ha encantado. Eso Yo para- pensaba para en esa tus zona joyas como y en la tal. zona del Risk, ese juego, Es ¿no? Que verdad. era una zona muy importante para estar entre Asia y... Claro, pero dices, y- es que y Europa. precisamente, fíjate tú, la encrucijada que hay entre el norte y el sur, ¿no? Todo el Báltico, Italia hacia abajo, y entre el este y el oeste, es que es el punto, claro, dices, ¿eso qué significa para ese punto? Pues significa prosperidad. Dices, claro, eso es el punto del comercio donde se controlaba. Ahí nace Minsk precisamente como un fuerte que se convierte en una ciudadela para controlar el tráfico en los dos sentidos. Pero claro, eso que es una gran ventaja también se convierte en un inconveniente, especialmente si lo que tienes alrededor son codiciosos imperios suecos, rusos, polacos, alemanes. A todos lo que les vienes quieras. bien. Y todos quieren, ¿no? Entonces, claro, hemos dicho, y fueron lituanos, y fueron polacos, y fueron alemanes, y fueron rusos, y fueron... Bueno, es decir, te están pasando por encima permanentemente, ¿no? ¿Eh? Arrasó. Bueno, tuvo, digamos, durante toda su historia problemas, tan pronto estaban bien como estaban mal. Es decir, también Napoleón le dio a Minsk, pero ¿quién la arrasó? Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ese fue prácticamente el 90% de la ciudad fue absolutamente Demolida, es decir, bombas, tal, etc. Y empieza la nueva historia cuando se plantean los rusos, decir, ¿qué hacemos ahora con esta ciudad? Dice, opción A, dice, la restauramos miméticamente como estaba, algo que hicieron en Varsovia y sobre todo en Dresde, por ejemplo, que son ciudades nuevas construidas tal cual fueron en su momento. ¿Somos radicales y empezamos de cero? ¿O buscamos un camino medio y hacemos algo mimético y algo nuevo? Pues fueron radicales precisamente por esa sensación de intentar anular la identidad de los rutenos y tal. Dijeron, vamos a ser radicales, vamos a hacer una ciudad totalmente nueva. Hasta el punto de que es habitual que en las ciudades, si desaparece la arquitectura, pues suele reconstruirse sobre la base del mismo planeamiento urbano. Fíjate que cuando en 1666 Londres sufrió un incendio que prácticamente destrozó el centro y quisieron renovar la estructura de las calles para que no fuera medieval y hubiera calles más rectas y tal, alguna vez lo hemos comentado, los propietarios del suelo se negaron en rotundo, es decir, ni para atrás, de manera que prácticamente pues, con matices el Londres de la City pues, es casi el trazado medieval. Entonces, en este caso, lo que sucede es que también se transformó el trazado. Las calles dijeron, bueno, pues de una estructura donde había una ciudadela con unas determinadas calles principales, lo barrieron e hicieron una ciudad radioconcéntrica con sus radiales, con sus orbitales y tal, donde empezó a construirse una arquitectura, pues Stalin empezó con su... Stalin, pues bueno, es un caso un poco particular, ¿no? Es decir, a él lo que le gustaba realmente era el academicismo, el historicismo y el vivir como un zar. Esto de no soy casta hasta que soy casta, en fin, cosas de estas que luego la historia te vuelve a repetir, ¿no? Sí. Toda la vanguardia Y pasa rusa, de generación en generación. sí, la vanguardia rusa de los tiempos de la Revolución, que es de una creatividad asombrosa, fue abortada totalmente por el gusto, digamos, de un señor pues, que era un patán cultural, vamos, pero en fin. El caso es que empezaron a reconstruir la ciudad con algún edificio, sobre todo institucional, de carácter, como os digo, muy historicista, pero pocos porque Stalin murió pronto, en el 53, y le sucedió Khrushchev, que, bueno, ahí hay un poquito más de lío, pero bueno, Khrushchev tampoco era muy santo, aunque en Occidente tiene mejor imagen, ¿no? Entonces este hombre dijo, no podemos hacer edificios decorativos, porque cuestan mucho dinero, no podemos hacer edificios personalizados porque cuestan mucho tiempo, lo que tenemos que hacer es cosas rápidas, tenemos un problema de vivienda impresionante, hay una inmigración que viene del campo destrozado, no tenemos viviendas, algo que ya en Madrid también a otra escala se padeció y en la mayoría de las ciudades que han tenido guerras y tal.
Y dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es, él hizo una especie como de charla a arquitectos y técnicos rusos de aquel momento, que son los que tomaban las decisiones, y dijeron, la única solución es prefabricar. Es decir, vamos a hacer un módulo, un estándar, y lo vamos a repetir. Es decir, claro, es que alguna vez también hemos hablado de los años 60 y 70 en España, que vemos esas periferias que son el Hablamos mismo de bloque. Alcalá de Henares, por ejemplo. Alcalá de Henares, en Móstoles, en Getafe, es decir, solo en el entorno de Madrid ves el mismo bloque repetido N veces, ¿no? Bueno, pues aquí fue hasta lo más salvaje, ¿no? Es decir, este es el modelo que además dijeron, y además esto es igualitario, porque esto, es decir, es para todos, ni ricos ni pobres, todos van a vivir en unas viviendas estandarizadas con un bloque donde la ventana se repite hasta la saciedad, las alturas, tal, y eso se va a organizar además en unos conjuntos que, claro, lo difícil es hacer calles y plantear y luego que la arquitectura se adapte, lo fácil es decir, bueno, vamos poniendo la arquitectura y luego ya las calles como sean, ¿no? Entonces inventaron lo que llaman el microrrayón, que es como una especie de microdistrito donde hacían composiciones de bloques que son paralelepípedos absolutamente repetitivos, como estáis viendo ahora. Ojo, que tienen interés desde el punto de vista arquitectónico muy también de la época, pero claro, al final son unas digamos, extensiones bárbaras del mismo edificio. Entonces ahora, como os decía, es decir, estamos viendo, por ejemplo, es que Mariupol está... Y estamos viendo las imágenes del mismo bloque, es decir, como si viéramos eso que estamos viendo en la imagen repetido, es decir, pero absolutamente masacrado. Entonces dices, eso que se extendió, digamos, por toda la Unión Soviética, en el caso de Minsk fue especial, porque no quedaban referencias, no había memoria, ¿no? Habían reconstruido la ciudad a través de algo que simplemente, pues claro, los que volvieron de esto, pues no se reconocían a sí mismos, es decir, no tenían sus lugares de infancia ni tenían nada, era un espacio nuevo y les dijeron, es que ya no sois rutenos ni sois bielorrusos, sois soviéticos, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una manera de, a través de la arquitectura y del espacio y tal, atacar, digamos, a la identidad. Y eso fue eso que decíamos al principio, ese nuevo espacio urbano, ciudadano, arquitectónico, característico de la época soviética y que estamos viendo. Es decir, pero eso ha pasado también en Estados Unidos, yo creo en los guetos, ¿no? En muchas ciudades. Ha pasado, pero fíjate, en Estados Unidos ha pasado más con vivienda unifamiliar, que ha sido como el sprawl, que es un poco esa especie de extensión de vivienda unifamiliar que es casi infinita, porque es un modelo distinto en Europa lo colectivo prima más que en Estados Unidos, que es muy individual, ¿no? Entonces la casita es un poco la casa de la pradera, ¿no? Que dices, extendida hasta la saciedad. En el caso de Europa, podemos decir, porque eso ha pasado en la Francia de los años 70 o en la España que hablábamos de las mismas épocas, son viviendas colectivas fundamentalmente repetidas hasta la saciedad. Ahora bien, tienes razón que muchos centros de ciudades estadounidenses tienen una cierta homogeneidad de bloque, porque eso ya también lo decía Khrushchev, dice, y además todo esto es más barato y vamos a crear puestos de trabajo y es más fácil si tú pones a un trabajador que hace siempre lo mismo que si cada vez tiene que inventar el muro, decir estos arcos que estamos viendo, dice no, siempre lo mismo, ¿no? Entonces es mucho más fácil, más rápido, más eficaz. Y cero creatividad, no vaya a ser que te acostumbres a pensar, ¿no? Que es algo muy peligroso bueno, también. Ese es un matiz que tampoco está mal traído, ¿eh? Eso hicieron también en Estados Unidos y al final lo que hicieron fue inventar lo que es el graffiti, una nueva manera de arte. Que es una manera de personalizar. Exactamente, que ese tipo de edificios se personalizaba mucho así. Entonces, todas las zonas gueto de menor poder adquisitivo, en muchas ciudades con los afroamericanos, porque hay en ciudades, tienes razón, que la mayoría de ellas son unifamiliares, pero hay en ciudades como que están en la zona del oeste, donde estaban las fábricas de la General Motors, etcétera, había mucho trabajador que eran ya también edificios y de ahí salió, por ejemplo, una expresión cultural que es el graffiti. Tiene mucho que ver, está muy bien el tema porque es que es como marcar el territorio, ¿no? Es decir, la de Nueva York que tiene además muchas promociones que hacía una institución pública y tal, y era siempre el mismo proyecto, que en este caso eran viviendas colectivas y tal, y que los habitantes lo acaban personalizando
con la estrategia que comenta Dani, que no deja de ser una especie como de casi de tatuaje que hablábamos un día atrás y de marcar el territorio, ¿no? Como hacen los perros, ¿eh? Sí, pero en este de caso otra con un manera, spray. de otra manera. Sí, sí. Lo que sí que comentábamos al principio, esos edificios, ¿no? Rusos de viviendas que a mí me producen tristeza verlos, o sea, porque puedes tener más o menos recursos económicos, pero creo que no hay que hacer cosas tan feas, o sea, que se pueden hacer a lo mejor un poco más alegres. Y entonces para mí es como si fueran como cuarteles militares. Sí, O sea, sí, sí, sí. y entonces dices, vale, si vives en una zona de cuarteles, vale, pero las personas, y además es todo con una oscuridad, una tristeza. Mira, yo tengo como una de las experiencias estas de mi memoria, como ya tengo unos añitos, Bueno, como yo, o sea, que no presumas porque somos iguales. tengo alguno más. ¿Qué va? Eso te da la oportunidad de haber visto Berlín Oriental, ¿eh? Es decir, yo estuve en Berlín antes de que cayera el muro, ¿no? Y recuerdo haber pasado, es decir, con todo el casi miedo, entre comillas, de pasar el checkpoint Charlie de aquel tiempo, te dejaban pasar a lo que era pues, la isla de los museos y tal, pero nosotros, por deformación arquitectónica, pues nos vamos a ir un poquito Claro. de ir a ver el Altes Museum y las cosas que eran un poco el catálogo turístico, vamos a ver cómo vive la gente. El impacto fue brutal porque es precisamente esa especie de repetición gris. Hormigueros. Sí, Me da la sí, sensación sí. de que son como hormigueros. Y el color tan, ¿verdad? Oscuro. Sí, apagado, porque además tampoco es que hubiera, No. en general, mucho sol tampoco tenían y cuando estuve yo pues tampoco lució y entonces era esa sensación de tristeza absoluta y luego, claro, pasabas al occidente que entonces era todavía mucho más exagerado, es decir, y era cochazos, colores, actividad y tal, pero además como forzando, ¿no? Para que se viera el contraste, ¿no? Yo es que recuerdo, tengo marcado en la cabeza cuando tiraron el muro de Berlín y por uno de los lados estaba lleno de grafitis y por el otro lado estaba completamente gris. Si encontráramos las imágenes lo podéis ver porque lo tengo marcado. Yo era joven y- Año 89. Ujú. Ahora vamos con los diamantes. Yo sé que a José Antonio Blasco-Abad, como buen arquitecto que es y persona de preparación, bueno, pues fíjate, yo tengo aquí más o menos más o menos no, el guión de lo que va a decir, preparado el tema, nos da oportunidad al equipo a mirarlo antes y luego cuando lo cuenta pues lo disfrutamos de una manera especial, ¿no? Entonces te voy a hacer una pregunta, es así eso que se dice a bote pronto porque no hay análisis previo, pero, o sea, esos palacios donde sale Putin, ¿por qué son tan horteras? Es que, lo siento, no puedo hacer otro análisis. O sea, unos dorados ahí, unas cosas, porque vamos a ver, cuando los zares y tal, no era esa horterada. Bueno, También sí. sí. Pero ya les viene de casta. Viene de allí. Cuando Rusia, digamos, florece, es una época que es el siglo XVIII, es una época en la que está acabando el barroco, el rococó, tal, o sea, que es un estilo. Y ese estilo es el que va a ser el gran momento de lo que es San Petersburgo, que es una ciudad creada en aquellos tiempos. Todo el arte, la arquitectura de aquellos años lo que llega es a representar, digamos, el poderío de una nación que estaba entonces pujante, ¿no? Son los Pedro el Grande, Catalina II, tal, era un poco pues toda esa época, ¿no? Cuando además van conquistando y tal, que si Crimea para los rusos, que era así y tal, todo. Sí. Entonces, esa imagen que los zares, digamos, trasladaban, en lugar de evolucionar como se hizo pues, en el resto de Europa, se mantuvo con una especie de inercia porque era como el símbolo de la clase alta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego, como decía antes, la hipercreatividad de lo que era el pueblo ruso, los artistas en las vanguardias del siglo XX, es deslumbrante. Pero lo abortaron enseguida porque eso era como una modernidad que sobre todo Stalin no aceptaba. Y él lo que quería era vivir como los zares. Y entonces muchos de los edificios que se han hecho después son en cierto modo réplicas, ¿no? Réplicas de ese lujo del rococó y del barroco. Horrible. Y tal, al margen de que luego, pues eso, los dorados con los rojos, con los no sé qué, con los festones. De cara afuera son como más imperialistas, ¿no? Más
¿O es cosa mía? Hay de todo, hay de todo. Hay una imagen, digamos, barroca, más o menos colorida, los rascacielos de Stalin que construyó en los años 50, pues tienen algo de imagen, pero eso sí que es imperialista, como decir, pedazo de edificio. Durante muchos años las torres más altas de Europa eran los rascacielos de Stalin. Entonces, pero fíjate, incluso eso era más moderno que algunas de las cosas que se han hecho después, que lo que están es mirando la Rusia de Catalina II, Sí. básicamente, ¿eh? Es que mira, hablando de palacios, estuve recientemente visitando el de Río Frío, en Segovia, que es una preciosidad, y dices, y no es que sea minimalista, o sea, unos papeles pintados en las paredes, unas telas, unos cuadros, bueno, las puertas de las ventanas y todo que son gigantes, hay dorado. Pero no es eso, es que es elegantísimo, bueno, es uno de los más bonitos y quería recomendarlo porque me dijo el guarda de la entrada que dice que son como el patito feo de patrimonio porque no sé por qué no se recomienda, y la verdad que, mira, un día nos puedes hablar de él porque es una belleza de palacio. Yo veía eso y digo, esto es un palacio, lo otro, caray. Bueno, pues vamos con los diamantes. A ver. El diamante es el que tenemos hoy en la mesa, Bueno, que estamos aprendiendo. y tú también. Que estamos aprendiendo muchísimo. Bueno, los diamantes. Y tú también. Pues a ver, los diamantes, estamos viendo un momento también bastante interesante dentro del mundo de lo que es las grandes piedras preciosas y de la joyería. Es un momento que hace 100 años aproximadamente también, después de la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda, se vio algo parecido, que fue una escalada galopante de los precios de los diamantes. Esto en el pasado se debió porque en África, vamos, básicamente no había barcos para traer desde South Africa los diamantes entonces, porque estaban aquí todo destrozado en Europa, y ahora lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque el 40% de la producción de diamantes del mundo se hace en una mina en Rusia que se llama Alrosa. Entonces, ¿qué pasa? Que de entrada pues, se ha dejado de extraer el 40% de los diamantes del mundo. Además, estos diamantes pues, tenían relación con Bielorrusia porque grandes cortadores están allí. Y el valor de un diamante no está solo en su valor de extracción, sino también en cómo se corta. Os pongo un ejemplo que además coincide, que ha sido en las 3 últimas semanas cuando ha salido a la luz, en el año 2001, De Beers, la famosa empresa de diamantes internacional que es de Sudáfrica, compró junto a una empresa rusa una piedra de diamante azul de 40 quilates, que es aproximadamente el tamaño de un dedo gordo, una cosa así, para que la gente lo tenga en la cabeza, y la acaba de sacar a subasta, ¿vale? La compró entonces por 40 millones de euros en bruto, pesando 40 quilates, la acaba de sacar a subasta ahora, durante la guerra, en 48 millones de euros. Estaría ya aumentando un 20% su valor. En muy poco tiempo. Sin ni siquiera haber salido a subasta, ¿vale? Se espera que alcance el doble de lo que han puesto como precio base de la subasta. Además, este diamante es un diamante que ha sido cortado, no sabemos dónde, pero probablemente tenga relación con la talla rusa. Los talladores de diamantes rusos son los mejores del mundo. Los grandes diamantes hoy en día se cortan prácticamente todos en Rusia. Los que no son tan grandes se cortan más en la India, que es donde están los mayores centros de diamantes. Pero este que vemos en pantalla es un nuevo gigante azul. Estamos hablando de 15 quilates, que no es tan grande. Podemos verlo en joyerías de ese tamaño. Acabo de venir de Miami y en Graf, por ejemplo, lo puedes ver en los escaparates, no en azul, sí en blanco o incluso en amarillo. Piensa que ese es el diamante más grande y con mayor valor subastado en azul en la historia. ¿Pero ese es el tamaño del que han subastado? No, Este es el que están subastando, ¿vale? A partir de 48... Que tenemos entre manos, eso estamos hablando de 48 millones de euros. Nos juntamos los tres y lo compramos. De precio de salida. Un diamante blanco de la misma calidad que es Internally Flawless o Loop Clean, o sea, que no ves ninguna impureza con la lupa, estaríamos hablando... lo podríamos encontrar por 1 millón, 1,5 millones. Estamos hablando de 48 veces más del precio de un diamante normal de ese tamaño. Pero claro, este es para una joya, para una persona, o sea, no es para hacer...
Estos diamantes hoy en día se hacen una joya que acaban en grandes coronas, o etcétera, pero está muy de moda invertir dinero Vale. en los O diamantes. sea, como si fueran lingotes de oro, digamos, pero entonces Sí, en o diamantes. como una pieza de arte de Van Gogh o como quien se compra un castillo. Claro, ¿No? claro. ¿Por qué? Porque lo hacen porque está aumentando mucho el precio de los diamantes. Hay mucho dinero en el mercado y hay muy pocos diamantes. Y ahora va a haber un 40% menos, al menos durante un tiempo. Entonces, estos diamantes azules, pongamos que yo de ese tamaño conozco dos Sí. en la historia de la humanidad, o sea que no es que haya mucho, por eso también ese valor, es una obra de arte de la naturaleza que en su composición atómica, que me estaba recordando mucho a las casas ahí de Minsk, como hicieron, es que no sé cómo has dicho cómo se llamaba, pero que eran como rectangulares, cuadradas. El microrrayón, Como el digamos, que era en el microrrayón, microdistrito pues y tal. su composición atómica es la composición atómica perfecta, que es lo que más duro que hay en la naturaleza, pero en la composición atómica de los diamantes también entran impurezas y esto es lo que hace que tome colores. La gente tiene en la cabeza que los diamantes son blancos, Sí. es verdad, el 99% de los diamantes que encontramos son blancos o negros por el aumento de las impurezas, pero los hay de todos los colores. Los más apreciados a día de hoy, los rosas, como el Pink Panther, que alguna vez hemos hablado de él, o el Pantera rosa, o los azules. Este se subastará muy próximamente, en las próximas 2 semanas, y muy probablemente yo creo que lo acabará comprando alguien asiático, que está muy de moda allí, comprarlo, mantenerlo como inversión en la familia y ponerle el nombre de una hija, porque este diamante todavía no está bautizado y el primer comprador lo bautiza y se queda siempre con ese nombre. El último diamante que vimos, creo recordar que tenía 8 o 10 quilates, que alcanzó 30 y tantos millones de euros, se llama hoy en día el Blue Josephine, ¿vale? Que la hija del magnate de Hong Kong era Josephine, o se llama Josephine, y se lo regaló a la hija como inversión. Pero también estamos viendo este crecimiento no solo en estos ejemplares que son rarísimos, rarísimos, rarísimos de encontrar, insisto, o sea, puede haber 1 o 2 en los últimos 100 años. Tampoco habrá muchos más compradores, quiero decir, o alguno más, pero... Pues compradores es increíble, pero hay más Sí. de lo que, Sí, hay se más convierte de en lo una que especie parece. de valor refugio, ¿no? Que es un poco lo que Efectivamente, está porque en tiempos comentando. revueltos, como en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el diamante es un valor refugio que además te permite mover el dinero de una manera muy fuerte, muy rápida, como hicieron los judíos que por ejemplo, que emigraron a Argentina, que los llevaban en los dobladillos de los pantalones, que dicen que se inventaron los dobladillos de los pantalones para llevar los diamantes. O sea, Fíjate. es algo que siempre ha estado relacionado Sí. porque se puede mover dinero, ¿vale? Y porque es legal hacerlo, además. Mucho más fácil, además, que fíjate que un cuadro, porque aunque esté sin el marco, a nada que tenga un poquito de tamaño, pues hay que llevarlo enrollado en un... Y es muy delicado. Y además hoy en día los patrimonios de los diferentes gobiernos no te permiten sacarlo de los países. Es verdad. ¿Vale? Entonces, esto es otro tema que puede estar relacionado con este aumento de precios. Pero esto no está pasando solo en estos gigantes azules o en los rosas, etcétera. Está pasando, por ejemplo, en los gigantes negros. Se ha facturado hace 2 semanas, se ha subastado hace solo 2 semanas la piedra de diamante negro, que la estamos viendo ahí, mirar qué tamaño tiene, más grande encontrada en los últimos 100 años también. La última que se encontró tenía 6 veces más tamaño que esta, pero no se compró o se subastó como joya o como inversión, sino que se hizo como material industrial, se vendió para la industria y se rompió en miles de pedazos. ¿Por qué? Porque se utiliza para poder cortar. Sabemos que el diamante es lo más duro que hay en la naturaleza, en lo que es la escala de rayado de Mohs, ¿vale? Que es la escala de dureza. Sí. No hay que confundirlo con tenacidad, esto le das un martillazo y lo rompes. Sí. Entonces se utilizaba mucho en la industria. Ahora no es para industria, es para joyas o como gema o como obra de arte de la naturaleza. Nosotros introducimos, por ejemplo, en Nichols el diamante negro hace 15 años, en pulseras, etcétera, y la gente nos miraba como estos están locos, que hacen trayendo a España diamantes que se utilizan en la industria para adornar en la joyería. Hoy en día hubiera multiplicado por 6 o por 10 el valor. Entonces yo joyas que vendía entonces, hoy me cuesta hacerlas 5 o 6 veces más. Entonces tengo amigos muy contentos. Eso está Algunos bien. de ellos que confiaron en nosotros. Y además está habiendo una demanda muy fuerte, quizás relacionada porque hay mucho dinero, relacionada porque la gente
quiere volver a vivir, quiere Sí. disfrutar y quiere demostrar el amor también. Porque, por ejemplo, vengo de Estados Unidos y allí la demanda de diamante blanco normal, que digamos que se puede hacer el que utilizamos para Sí. una pedida en España, no tienes que ser millonario para comprarlo, y joyas hechas con amor que Sí. llevamos todos, pues se ha multiplicado por el 50% en el Es una último año, en barbaridad. años de pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, está habiendo un caldo de cultivo que aquí quien nos escuche, pues es un buen momento para comprar diamantes, que no tiene por qué ser en Nichols, pero que es un buen momento para tener su dinero guardado, igual que es el oro, ¿no? En los tiempos estos de un poco de refugio. Pero el diamante está menos controlado el precio y depende más de la demanda. Hoy en día el oro, aunque debería estar mucho más caro de lo que se vende, es un mercado de papel, un mercado tecnológico que hoy en día no está respaldado por el patrón oro, y hay, curiosamente, dos gobiernos que han estado comprando muchísimo oro en los últimos tiempos, que son el gobierno ruso Anda, y el gobierno chino, vaya. en los 2 últimos años. Tienen los mismos gustos, se ve. Quizá anticipando que ya sabían que se iba a producir este momento de invasión o de Sí. guerra o de conflicto. ¿Por qué? Porque lo que han hecho ha sido comprarlo para respaldar sus monedas. Entonces, pese a todo esto que está pasando del SWIFT y que además en China ya habían inventado un SWIFT nuevo que pueden utilizar Sí. entre ellos, etcétera, y esas sanciones pues ya se estaban preparando, ya sabían un poco las sanciones que venían y el teatro geopolítico en el que estamos inmersos ahora. Pero decía, también Bielorrusia, muy importante, ¿por qué? Porque toda esa zona siempre ha sido una pequeña ruta de las especias de las piedras rusas, no solo de los diamantes, de las alessandritas, de moldavita un poquito más abajo, etcétera. ¿Por qué? Porque entraban también por el Mediterráneo, bueno, por el mar, no me recuerdo ahora cómo se El llama Mar Negro por el y Mar Negro y suben. entraban luego en el Mediterráneo, y también por la parte de arriba. ¿Para qué? Para llegar de una manera más fácil y evitando guerras también a la bolsa más importante del mundo, que era en el momento, era la de Amberes, y después la más importante, que era la de Jerusalén. Entonces todo tiene como sus visiones geopolíticas y todo tiene su porqué. ¿Qué pasa? Que esto, igual que el que hayan impreso tanto dinero, está haciendo que la inflación suba mucho y que muchas cosas que desgraciadamente a todos nos afectan suban en nuestro nivel de vida, haga que baje de alguna manera. En el diamante está haciendo que haya una gran inversión y que muchos ganen mucho dinero con ellos. Dani, has citado Jerusalén y precisamente cuando estabas hablando por el porcentaje tan grande, ¿no? que viene de Rusia, que es el 40% de los diamantes. Yo recuerdo un viaje de hace muchos años con la selección femenina de baloncesto a Israel, a Jerusalén, a toda esa zona. Y yo me quedé con la idea que tenían mucho diamante, ¿o qué es? Sí, a ver, es que el diamante, el mercado del diamante es un mercado que siempre históricamente, en los últimos, vamos, desde que existe la de Bies hace 150 años, ha estado controlado por los judíos, y de hecho salvó al pueblo judío de la desaparición, no solo hacia Jerusalén, sino también a Argentina y a muchas familias en la devastación, nunca mejor dicho, del pueblo judío. Entonces siempre han estado muy relacionadas Jerusalén, y no solo Jerusalén, la bolsa de Amberes, el 95% de las personas hasta hace 20 años eran de origen judío, y el mercado de los grandes mercaderes de lo que es el diamante, porque en las piedras de color no pasa, ¿vale? Sí. Del diamante, son a día de hoy judíos, estén en Estados Unidos, en Hong Kong, en Jerusalén, o donde sea. Es verdad que en los últimos 20 años, debido a que los centros de cortes baratos de lo que se llama melé, que son los diamantes pequeñitos, o diamantes hasta 0,50 puntos, se han llevado a lo que es India. Entonces hemos visto cómo entra una gran parte de empresas hindús, de gente hindú, en lo que es las bolsas y los mercados de diamantes. Pero desde luego que los mejores diamantes los suelen tener los judíos. Nosotros todavía a día de hoy cerramos muchos tratos dando la mano y diciendo masal, que es la manera que se cierran los tratos con ellos, pese a que bueno, pues ya es todo mucho más tecnológico, etcétera, ¿no? Pero sí, es un mercado muy de palabra, muy de familia, y que está muy relacionado con el mundo judío. Es que recuerdo que nos insistían mucho en vendernos diamantes precisamente
y bueno, siempre te ponen pues como una guía, un traductor o algo así, y nos decían que eran de fiar y recuerdo la imagen de ver pues muchos dibujos de diamantes. Sí, a ver, eso es una cosa que se estila mucho, pasa con las piedras de color y con los diamantes en todas partes del mundo, que es en el sitio que hay diamantes, pues a los turistas, los guías y la gente Claro. allí pues le intentan vender diamantes. ¿Por qué? Porque generalmente al turista se van a vender el doble, por lo menos, del precio. ¿Y si es diamante? Sí suele ser diamante, ¿Sí? el 90%, el 99% de las veces sí suele ser diamante, o sí suelen ser esmeraldas, o sí suelen ser rubíes o zafiros. Pero yo siempre digo que es mejor que compren donde ellos viven, en el joyero que tienen debajo de la esquina, el joyero de la familia de toda la vida, porque es mucho más fácil que O te en engañen. Nichols, lo puedo decir yo, O en ya que Nichols tú no aquí lo en vas a Madrid, yo decir. encantado, ¿vale? Porque es mucho más fácil que te engañen en Colombia, o sea, es más fácil que te engañen en Colombia comprando una esmeralda que aquí. Claro. ¿Vale? Porque no le vas a ver a esa persona nunca más, etc. Esto pasaba, especialmente el engaño, nosotros lo hemos vivido mucho con las perlas de Tahití, no tanto con las piedras preciosas, pero sí con las perlas de Tahití. Fíjate. Que yo recuerdo hace 15, 20 años que venía la gente que se puso de moda mucho ir a Tahití, Sí. venía con unos collares, no, he pagado tanto, y yo decía, bueno, Imposible, ¿no? no, es que ha pagado 4 veces más de lo que Ah, pagaban por aquí. caro, no por barato Por caro, encima. por caro. Entonces, Ah. hay que tener cuidado. Yo invito a muchos de nuestros clientes y amigos cuando hay veces que me llaman desde otras zonas del mundo diciendo, oye, que estoy aquí, no sé qué, y digo, mira, mándame las especificaciones, ¿vale? Y yo te digo lo que creo que debería ser, ¿vale? Si nos ha pasado muchas veces, por ejemplo, en Dubái, que hay un mercado de diamantes, Sí. en el mercado de diamantes de Dubái, yo siempre digo a los amigos que llaman desde allí, mira, si ese es el precio que es, te cuesta la mitad que a mí. Entonces, dime quién es. Claro. Que le contacto, cómprame ¿no? todos los que puedas, te mando dinero y los compramos de ahí, ¿no? Porque al final se van a beneficiar de ello mis clientes, pero claro, luego los traes y sí son diamantes, pero no son exactamente lo que te estaban vendiendo. ¿Vale? No es oro todo lo que reluce. Y yo siempre digo que nadie vende, esto es un poco antiguo, ¿no? No, pero nadie da duros a pesetas. No, es así, mira, cuando dices no solo lo que reluce, recuerdo otro viaje también a Egipto y entonces, bueno, pues ahí con el oro, y es un oro, bueno, pues muy distinto, digamos, al que tenemos nosotros, en el mejor caso con un baño de oro. Claro, y de Miami vengo y la mayor parte del oro que ves en Miami es de 10 quilates, que son un Exacto. 35% de oro frente a un 70% de metales que no son oro y que no son preciosos. Aquí solo utilizamos el 18 quilates, que es el 75% de oro. que no el se de 10 parece. no me parece ni oro, porque tiene más de Sí. otras cosas. Pero volviendo a lo de Egipto, y creo que podríamos hacer un viaje a Egipto, ¿eh? Porque además tengo buena relación con el agregado cultural Pues de allí, oye. don Cándido, que aquí le doy las gracias por todo lo que me ayudó como cónsul cuando estuve en Miami, que me ayudó a traer a mi niña desde allí, que le mando un fuerte abrazo. Y yo creo que nos podría Bueno, ayudar. Nosotros hacemos la maleta fácil. Sí, somos gente sencilla. Somos gente sencilla, así que Dani, ya que has hecho la propuesta, ponte a trabajarla. Yo lo intento, que sepáis que yo me meto en cualquier lado, ¿eh? Hombre, Luego yo si tengo que vivir en las chabolas, vivo, no pasa nada, ¿no? Luego te acompañamos. no, la verdad que está, yo, vamos, desde luego cuando estuve, recuerdo un viaje precioso y por el Nilo, bueno, me pareció un espectáculo, y Egipto también. Luego, bueno, pues una ciudad que no tiene ley, digamos, ¿no? Pero como no tenemos ley ahora tampoco en el mundo occidental, creo que es un país apasionante. Sin duda, sin duda. Y de hecho recuerdo una de las grandes pirámides, esto no sé si sea verídico, pero la historia que tiene es que en la punta estaba recubierta de oro. Sí, no, las pirámides originales estaban recubiertas, sí. ¿Sí? Tenía toda una simbología, porque era el sol, que luego los rayos, tal, pero efectivamente, y fue lo primero que desapareció cuando cayeron los imperios, eran esos chapados de oro que tenían en las partes de arriba, sí. Yo no lo sabía. No lo sabía. Me recuerda como un helado, ¿no? Que tienes como la parte de arriba le ponen el chocolate o abajo en el Sí, un cucurucho, poco. ¿no? Algo No sé así. si era entera, pero yo lo que sí recuerdo que por lo menos No, la solo parte, era la parte de la arriba porque cumbre. era el sol. Era el sol que refulgía, digamos, desde arriba y tal. O sea, tenía todo un tema simbólico y tal. Y sí, parece ser que eran así. Bueno, ¿y alguna propuesta concreta de Egipto para...? A mí Abu Simbel me encantó. Bueno, pues ya No está podemos hablar del Cairo algún día. Es una ciudad interesantísima. O sea, antes de ir de viaje,
¿vale? Tenemos que hablar de ellas. Bueno, tenemos aquí al lado el Templo de Devot, que nos puede servir también. Mira, ¿nos podías explicar un día el Templo de Devot? Que es el edificio más antiguo de Madrid. Y que fue un regalo, que lo trajeron por piezas. ¿no? La contribución que hizo España para el traslado de los templos de Abu Simbel, que iban a quedar anegados por la presa de Asuán, en compensación o digamos o como agradecimiento, regalaron uno de esos templos que iban a quedar inundados, y era el templo de Devot, y se lo trajeron piedra a piedra y lo montaron aquí y tal, y por eso es el edificio más antiguo de Madrid. Tiene 4.000 años de historia. Vamos. Y uno de los atardeceres más bonitos, además. Sí, claro, el sitio donde se le ha puesto, bueno, es un sitio que tiene una historia un tanto truculenta, pero el sitio es espectacular. ¿Por qué fue cementerio o qué? Fue el cuartel de la montaña. Sí, bueno, de hecho... En la guerra civil era el cuartel de la resistencia contra Franco y acabó arrasado. Como Minsk. Sí, tal cual. Sí, mira, el cuartel de la montaña se llamaba así, ahora se llama José María Cajigal, que está abajo por el Paseo de la Florida, por la avenida de Valladolid, que es un centro deportivo, porque era toda la zona también la casa de campo. Pero a mí me ha parecido siempre que es un emplazamiento muy bonito. Muy bonito. Espectacular. Sí. Espectacular. Son las mejores vistas de la cornisa, los atardeceres son impresionantes, y el sitio con el templo, pues que además la piedra va cambiando en función del sol, los colores, tal. Hombre, está delicado porque Madrid tiene un clima agresivo también, y creo que están un poco preocupados en cuanto al mantenimiento. Pero vamos, es una joyita que tenemos en Madrid. Sí. Desde luego Nunca que mejor sí. dicho. O sea, está bien, ¿eh? Ahí el arquitecto, bueno, José Antonio Blasco Abad, de Taller de Ideas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a nuestro hombre todoterreno. Dice, yo en una chabolita, no sé dónde, y es verdad, le hemos visto bajar a las minas y todo. A Dani y Nicos, gracias por hablarnos de los diamantes, y hemos aprendido un montón, yo creo que con los dos. Así que nada, y ha salido aquí un viaje, pues nosotros nos dejamos. Y... Ahora hay que hacerlo realidad. Claro que sí, lo contamos en la tele, grabamos y todo vamos contando, sin problema. Bueno, nos despedimos de todos ustedes, y si nos permiten, con una última recomendación o sugerencia: que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.